Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy vamos a ver una partida muy interesante jugada por Daniil Dubov en un torneo que se está jugando en la Chess Pro League, donde está jugando el campeón del mundo con su equipo y otros equipos, ¿sí? Entre ellos mismos. Y como varios jugadores con distintos elos enfrentan a jugadores con elos inclusive inferiores, a pesar de que tienen unos tableros por fuerza, pero también está pasando eso. En este caso hay una partida jugada por Dubov con 2708 de elo internacional contra la jugadora de la India, Vaishali Ramesh Babu, de 2433 de elo. La partida es muy interesante porque Dubov no solo es un jugador muy fuerte, sino también que fue analista en uno de los matches o dos matches que jugó Carlsen justamente. Por eso tiene una fuerza considerable, eso lo tenemos que destacar. Es un jugador muy joven, muy talentoso, y la partida es muy interesante porque la jugadora hindú, Vaishali, le plantea una lucha muy interesante a Daniil Dubov, y es muy instructivo como en un momento determinado la jugadora de negras, logra desestabilizar por una imprecisión de Dubov la posición y pasa a igualar y a tomar la iniciativa. De blancas va Dubov y hace D4, abre de peón dama, justamente. Es un juego de peón dama. Dubov le gusta mucho abrir con D4 y a caballo F6 de la jugadora hindú. Dubov hace caballo F3 como muchos maestros. Es una jugada de espera, de ver qué sistema o qué apertura o defensa van a jugar las negras. Las negras juegan D5, entrando de lleno en un peón dama, ¿sí? Preparando una eslava, por ejemplo, una ortodoxa, ¿sí? ¿Qué tipo de cosas puede hacer? Y Dubov inmediatamente plantea el gambito de dama, que puede ser aceptado si las negras toman, y con el caballo F3 se está transponiendo también una defensa catalana, ¿sí? A una especie de catalana, si sobre todo el blanco juega G3 y alfil G2. Ahí sería una catalana pura. A C4 las negras juegan E6. Vaishali elige sostener el centro con un peón sólidamente y preparándose a sacar un alfil E7, depende de lo que hagan las blancas, o un alfil G4, entrando en las líneas tipo Bogo India o Rasuba o Ragozin, tiene varios nombres, pero bueno, todos llevan a lo mismo. Eso es lo importante conocer, como siempre yo menciono. Es muy importante conocer las ideas y los porqués más allá de los nombres. La cuestión es que el blanco hace alfil G5 y Dubov elige la línea para clavar el caballo de F6 y jugar con el alfil fuera de la cadena de peones. Las negras deciden jugar alfil E7 en la posición, y las blancas continúan con E3, como dijimos, una vez sacado el alfil a casilla G5, que es una variante muy agresiva. En desarrollo juegan E3 para solidificar su centro y preparar a sacar el alfil de F1. Las negras juegan en roque, muy bien. Como vemos, la jugadora negra es una jugadora muy prolija. Inmediatamente procuró poner su rey en seguridad y ya se prepara a tomar acciones en el flanco de dama o en el centro del tablero para tratar de jugar en contra de ese rey que todavía no se encuentra sin enrocar, que es el rey de las blancas. Dubov no quiere sacar el alfil y hace una jugada, digamos, que es de la posición, ¿sí? Pero que es la jugada dama C2, justamente, que es una jugada que siempre se hace porque no solo está mirando la casilla de 4 luego que sale el caballo por C3,
sino que se prepara después de hacer la famosa torre C1 y tomar si lo dejan para jugar en la columna si fuera necesario o no. Esa toma se decide de acuerdo a la conveniencia. Y las negras deciden hacer C5. Y como vemos y como dijimos, las negras tomaron la precaución de arrocarse rápido y ya están empezando a contragolpear en el centro, ¿sí? Porque la idea justamente es tratar de que la posición se abra y cuanto más peones desaparezcan del centro, por ejemplo, más columnas señas se van a abrir para poder amenazar ese rey. Si bien dama C2 es temprana, no creemos que por ello Dubov haya perdido la iniciativa en la partida, como pasó después más adelante, ya que a simple vista las negras ya tienen la forma de crear amenazas y el blanco todavía tiene que preocuparse por el enroque, pero quizás tendría que haber sacado su alfil y luego enrocarse y lograr la misma idea que fuera que hicieron las negras, que es enrocarse rápido y tratar de obtener alguna ventaja determinada. Por eso dama C2, dilatar el enroque, quizás esa fue una pequeñísima imprecisión que hizo que Dubov de a poco perdiera la iniciativa, y lo bien que lo aprovechó la jugadora de negras. Vamos a la partida. Dubov elige dama C2 y luego de C5 de la jugadora hindú, el blanco toma D por C y las negras continúan jugando con la iniciativa y hacen la otra jugada interesante, que es dama A5. Porque dama A5 tiene como idea, justamente, ya que la toma en C5, el problema principal es que si las negras combinan con alfil, empezaríamos a desmantelar la estructura que las negras tienen que tener para ir sacando sus piezas. El alfil empieza a estar un poco desubicado, ya que primero que está en el aire, por cuestión de que la dama lo está mirando indirectamente, y luego el caballo de F6 es un problema porque siempre estamos a la expectativa de que no podemos sacar la dama porque nos juegan alfil por un caballo y nos rompen el enroque. Por eso, a peón por peón es muy interesante la jugada que hace Baisali, porque entendiendo que si ella comete esa imprecisión podría quedar en una posición inferior a pesar de estar enrocada, Baisali tiene 2400, es una fuerte maestra internacional y en esta partida lo demostró justamente. La cuestión es que es muy buena dama A5, porque dama A5 tiene como idea, justamente después del caballo B2, comer el peón C con la dama, ¿sí? Y no quitando el alfil de la casilla E7, con lo cual las negras siguen estando bien, a las blancas les faltan 2 jugadas para enrocarse y eso hace que hayan perdido en cierta medida la iniciativa. Luego de dama por C5, las blancas juegan A3 y de nuevo vemos como Dubov una vez más debería haber sacado su alfil a E2, y estas imprecisiones que estamos viendo a nivel magistral, creemos que son producto de, obviamente, la fuerza de Dubov, 2708, casi 300 puntos. Quizás un poco hubo una subestimación. Luego de A3, ya que Dubov una vez más dilata su enroque para lograr una expansión en el flanco de dama, ahora las negras deciden comer en C, ¿sí? Ganando otro peón, y luego de alfil por C4 viene otra jugada muy interesante, que es B5. Brillante jugada. Como vemos, las negras refutaron en cierta medida el planteamiento de las blancas y se hicieron con la iniciativa, y todo esto probablemente porque el blanco dilató el enroque en su partida y ahora no solo tiene problemas para enrocarse, sino que el negro está jugando con jugadas incisivas y creando amenazas y sacando sus piezas de la mejor manera, con lo cual ya no queda duda que las negras se igualaron y están pasando a tener la iniciativa. Las blancas juegan alfil D3 y ahora vemos lo fuerte que fue la jugada B5, porque muchas veces uno cuando
se fiancheta jugada B6 y alfil B7, o intenta jugar una 6 para un B5 y expandirse y estar mejor fianchetado, y acá la jugadora negra lo hace en una sola jugada, por eso es brillante la jugada B5, y luego de alfil D3, otra buena jugada, ¿sí? Con un gran criterio posicional, Baisali hace el cambio en C2, ya que evalúa que su posición está mucho mejor para jugar un final con mejor disposición de piezas, y qué mejor que sacar las damas por si el blanco logra algún contrajuego táctico o algo. Uno de los temas que amenazaba a Dubov si la dama se fuera, el alfil por caballo y alfil por H7 jaque, por ejemplo, podría ser una idea. Por eso, dama por dama es necesario, y luego de alfil por dama, alfil B7, las negras continúan con su desarrollo, no solo sacan su alfil, sino que están a un tiempo de sacar su caballo y conectar las torres, pero que si Dubov sigue jugando de manera pasiva o incorrecta, se puede transformar en una posición perdedora. De hecho, las negras tienen iniciativa porque tienen muy buenas casillas, cosa que las blancas no están teniendo de manera tan fácil. Alfil B7 es muy buena, porque alfil B7 también puede estar privando de un salto de caballo E5, o está privando al blanco, mejor dicho, habría que ver, ¿sí? Porque si alfil B7 y caballo, obviamente alfil por G2, y si torre G1, bueno, caballo E8 quizás, luego sacar el alfil, ¿sí? Torre 1, alfil B7, alfil H6, caballo E8, y la posición se defiende y tenemos un peón de ventaja. A esto nos estábamos refiriendo, que algo así podría pasar, ¿sí? Por ello, volvemos para atrás, la posición, decimos que el caballo E5 quizás no se puede hacer, ir en las ideas de Dubov, y las blancas deciden jugar alfil D3. Una jugada interesante, porque primero sacan el alfil del ataque de la torre que va a ir a C8, y segundo lo lleva a D3. Obviamente a B3 no, porque obstaculiza a los peones, y segundo el alfil choca con el peón de E6, sino que lo lleva a D3, porque como su idea en esta posición justamente es jugar rey E2, cuando el alfil sea atacado por una torre, por ejemplo en D8, el rey subiría ganando tiempos y defendiendo el alfil a la vez. Por eso Dubov decide jugar alfil D3, y es muy interesante la idea en sí del blanco, pero no quita el hecho de que las negras están muy bien y tienen mucha facilidad de juego y tienen puntos para explotar más importantes que las blancas justamente. Alfil D3, otra jugada importante en la posición, H6, primero se da un aire, ¿sí? Importante porque ya estamos en un prefinal, es muy importante que el rey no esté encerrado, porque cuando salgan a jugar todas las piezas siempre posee un mata al fondo. El alfil se va a H4 porque tiene que seguir generando alguna molestia. La molestia es justamente que el caballo no tiene tanta libertad de salir porque el alfil de 7 está en el aire. Y ahora sí, las negras defienden con A6, con la intermedia de H6, con lo cual siguen estando bien. Y las blancas hacen rey A2 como dijimos. Al cambiarse las damas, la mejor jugada de un rey justamente no es enrocarlo, si hay alguna excepción habría que hacerlo, pero el rey mantenerlo en el centro es lo más óptimo. La jugada negra decide jugar caballo B7, no solo porque el caballo se enlaza con el caballo de F6 para tener libre el alfil, sino que también la idea de caballo B6, B7, es dejar que el alfil tenga una incidencia en la diagonal, y aparte se prepara a hacer un futuro caballo B6 y caballo C4, que es justamente lo que estábamos hablando, porque las negras tenían mayor facilidad para jugar este final, porque tiene la posibilidad de maniobrar con sus caballos y entrar en puntos críticos a medida que la partida avance, sosteniéndola con sus alfiles y otras piezas, y puede seguir avanzando en la posición, cosa que el blanco, si bien está bien, y
sus piezas están sanamente ubicadas, no tienen esa posibilidad de avanzar, y es por eso que decimos que las negras lograron una ventaja significativa. Luego el caballo BD7, la torre de H va a C1, y es lógico que esa torre tenga que ir porque esa torre no juega nada en esa columna, el flanco del rey de las blancas no se va a mover, y entonces es la torre que tiene que venir a disputar la columna abierta que hay en la posición. Y las negras hacen lo mismo, torre F a C8, y en este caso está más justificado porque como los peones están avanzados en el flanco de dama, y siempre el día de mañana no ahora porque es un alfil que molesta mucho, siempre una 5 B4, se tiene que mantener la torre en A8 y tiene que venir la torre de F a C8 a disputar esa columna. Las blancas juegan caballo B3, pero la gran diferencia que vemos entre meter un caballo en C5 y un caballo en C4, como estábamos mencionando, es justamente que el punto C4 está firmemente sostenido por un peón y el punto C4, C5 está sostenido solamente por pieza, lo cual eso es una deficiencia. Si bien es parecido, no es lo mismo, y por eso decimos que las negras siempre están mejor a la hora de tratar de explotar puntos, al igual que las blancas. Están jugando con una sutileza terrible. Otra fuerte jugada que hacen las negras después caballo B3 es, como dijimos, alfil D5, con gran criterio. No solo sacan el alfil y lo centralizan, lo sacan de B7, sino que lo ponen en una posición centralizada donde juegan los flancos, que no solo controla el avance de E4 si el blanco quisiera hacerlo, sino que también está explotando otro tema que las blancas están teniendo y las negras no, que es, en este caso, una pieza en el aire, como ser el caballo, que no es fácil moverlo, y está haciendo de que el negro siga mejorando sus piezas, pero a la vez agrediendo a las piezas del rival. Por eso decimos que las negras están mejor. Las blancas deciden cambiar torres, porque la columna, si bien está sostenida, el problema es que tienen que luchar con dominar la columna y sostener sus piezas que se encuentran en el aire. Entonces hacen un cambio con el concepto de que alivian un poco la posición, por eso torre por C8 y torre por C8, y luego de torre C1 deciden entrar en un final sin torres, donde desaparece el tema de la columna, ¿sí? Pero con la esperanza obviamente de que al hacer esos cambios con piezas menores el negro no tenga la habilidad de seguir creciendo en la posición, pero digamos que por ahí fue un error de Dubov también, porque de nuevo Baisali demostró con gran habilidad que el cambio de torres no le molestaba y podía seguir llevando adelante sus planes. Y después del cambio, el negro sigue creciendo y haciéndose fuerte en la casilla C4. Luego de torre por y torre por y torre C1, Baisali decide comer en C1, y luego de caballo por. Ahora, avanzando en el flanco del rey con la jugada G5, porque necesita justamente que ese alfil no sigue mirando indirectamente el alfil de F8, ya que el alfil se encuentra en el aire, y ella quiere tener la posibilidad de jugar un caballo E4, sumado un caballo B6 y un caballo C4, metiéndose en la posición y creando más amenaza. Por eso G5 intermedia otra fuerte jugada del negro, y luego de alfil G3, como dijimos, caballo E4, y ahora no solo el negro centraliza su caballo, sino que también tiene la posibilidad de quedarse con la pareja de alfiles, y ya sabemos que en una posición abierta la pareja de alfiles es superior a los caballos, sobre todo si hay un caballo en F3 que no hace nada y un caballo en C1 totalmente alejado. Por eso Dubov no puede hacer alfil por caballo y tuvo que sacar su alfil de G3 y llevarlo a la casilla C7 para mantener por lo menos la pareja de alfiles. Pero como siguen perdiendo tiempos a raíz que el negro está jugando de manera muy incisiva y muy precisa, no solo mejorando sus piezas y siempre amenazando algo, por eso decíamos que la posición negra es más fácil de jugar, hacen otra fina jugada que es la jugada alfil F6.
¿sí? G5 claramente tenía la intención de poder sacar su caballo al 4, pero también la otra intención era llevar el alfil en F6, porque no solo el alfil F6 cuida de 5 y mira de 4, sino que empieza a atacar el flanco de dama de las negras, que se encuentra increíblemente poco protegido, ya que todas sus piezas se encuentran dispersas en el tablero, dispersas en el sentido que se encuentran mal ubicadas, un alfil en C7, un caballo en B1 que no defiende ni en 3 jugadas el punto B2, el alfil de blancas que tampoco puede contribuir, y eso hace que alfil F6 sea muy fuerte. Por eso alfil F6, luego de G5, fue una muy fuerte jugada en coherencia con caballo E4, lo cual también contribuyó a que el blanco siga quedando mal. Hasta aquí el desarrollo de la partida es muy interesante y es muy aleccionador la pericia del jugador de negras, que con cada jugada va mejorando sus piezas y acentuando las debilidades del contrario. A alfil F6 el blanco decide hacer caballo D4, porque obviamente esos peones no se podían mover, ya que si eran movidos, bueno, por ejemplo, podía surgir alfil B2 y el caballo de C1 se encuentra inoperante, por eso no queda otra que hacer una obstrucción en la diagonal con el caballo, ¿sí? Pero ahora sigue otra fuerte jugada consecuente de toda esta situación, ya que las piezas blancas tienen que ser movidas para evitar no perder algo o quedar inferiores, que es lo contrario que las negras están haciendo, que justamente mueven sus piezas para mejorarlas y obtener más ventaja. Las negras siguen jugando con precisión y hace otra fuerte jugada, que es la jugada caballo S5. La idea de caballo S5 es, antes que nada, no solo mirar el alfil de D3, porque siempre está amenazando en algún momento ganar la pareja de alfiles, sino que también puede ser amenaza, no ahora, pero quizás más adelante, mejorar al rey, primero y principal, o llevarlo al centro, si fuera necesario, y también un posible caballo A4, ya que el caballo A4 mira el débil peón de B2, y si lo avanzamos, de alguna manera genera más debilidades, y por ello es que caballo S5 es muy fuerte, porque no nos olvidemos que también tiene la fuerte jugada caballo E5, volviendo a mirar el alfil si no lo comiera, y amenazando caballo C4, y es notable ver cómo las piezas negras tienen muchas casillas para seguir avanzando y mejorando, y las blancas solo tienen que estar atajándose de todas las amenazas que las negras le están amenazando constantemente. Las blancas por eso deciden hacer F3, porque F3 tiene como idea limitar la casilla de 4 para alguna pieza, y obviamente también busca una idea como el 4 el día de mañana para expulsar el alfil fuertemente centralizado, pero no nos olvidemos que hay un caballo en D4 que va a quedar en el aire, lo cual por eso F3 tiene sus pros y sus contras, y aparte bueno, había que defender el punto G2 que estaba en el aire, no quedó otra que hacer F3 también, ¿sí? Y ahora las negras siguen jugando con precisión, ahora otra fuerte jugada, caballo E5, porque de nuevo miran el alfil de D3 y siempre también está la posibilidad de jugar un caballo C4, con lo cual las negras siguen avanzando y las blancas siguen con sus piezas totalmente pasivas. Las blancas juegan alfil C2, deciden retirar su alfil de la casilla de 3 porque siempre ese alfil está mirado por los dos caballos, y el problema no es tanto que el alfil cayera, porque siempre están defendido el alfil por el rey y el caballo de C1. El problema es que el caballo de un C1 se encuentra mal, y para poder moverlo hay que defender primero el alfil, porque era uno de los sostenes del alfil de D3, y entonces tenemos un caballo que no hace nada, no participa y es como una pieza de menos, y ahí la habilidad del negro que está jugando justamente contra esos detalles, ¿sí? Algo muy ínfimo como la falta de juego de una pieza. Por eso Dubov se ve obligado a retirar su alfil, primero abanicando el caballo de C5 y segundo para poder mover su caballo de C1 a D3 y tratar de hacer algo más agresivo. Ahora las blancas, luego de alfil C2, se encuentran con otra fuerte jugada que es caballo C4,
porque las negras se dan cuenta que caballo de 3 hubiera sido muy molesta, porque tendría la posibilidad de cambiar un caballo por un caballo, ¿sí? Ya el negro no podría zafar de esa situación, y a las blancas les convendría hacer un cambio de caballos, ya que son muy molestos, y sumado a los alfiles están entrando en puntos muy claves, cosa que el blanco no puede hacer. Por eso es muy buena la jugada caballo C4, porque las negras se anticipan al caballo de 3 y ahora siguen amenazando cosas, y en este caso el punto B2. Y tal es así que las negras, luego de caballo C4, hicieron que las blancas se vieran obligadas a mover el peón, y como dijimos, esos peones, como están muy débiles, sobre todo por los alfiles que están mirando hacia el flanco de dama, no les convenía mover los peones, porque cuanto más los avanzaban, más debilidades había, pero no había otra más que moverlos, y las blancas tuvieron que hacer B4 porque no tenían otra, por lo menos para atacar el caballo de C5, y luego del caballo por A3, ¿sí? Por eso la diferencia de B3. Decimos que si B3, ¿sí? Luego de caballo por, y el alfil está amenazado porque hay un alfil por caballo, y después jugarían las negras. En cambio, al hacer B4, nosotros comemos el peón, pero tenemos un caballo atacado que es muy diferente y no tenemos tanta libertad de acción. Por eso, a pesar de que el blanco pierde un peón, es mejor B4 que B3 por esa idea justamente. Igual las negras siguen estando bien y ya ganaban un peón. La cuestión es que luego el caballo por A3 y alfil D1, ¿sí? Alfil D1 porque si B por C5, si hubiera sido el caso, tendríamos la fuerte jugada alfil por D4 y luego de peón por, ¿sí? Caballo por C2, y tendríamos una posición prácticamente ganadora, porque a pesar de que hay alfiles, pero de distinto color que muchas veces es tablas, hay unos caballos, ¿sí? El negro tiene un peón de más y dos peones fuertemente pasados, sumado que un peón de 4 que está atacado, ¿sí? Sin contar que el rey se va a trasladar rápidamente hacia el flanco, y por eso es que en este momento, volviendo para atrás, la posición, es por eso que decimos que las blancas juegan alfil de 1 y no entra en la variante de peón por caballo. A caballo de 7, luego de alfil de 1, ya que tenemos que retirar el caballo, ¿sí? Sería un error estratégico llevarlo a A4, porque las negras, o perdón dicho las blancas, podrían entregar su alfil por el caballo, rompernos los peones, y no nos olvidemos que eso sería un motivo de ataque para las blancas, y por eso no cae en esa imprecisión la jugadora de negras y hace la buena jugada caballo de 7. También no solo sale de la amenaza, sino que también está jugando en cierta medida contra el alfil de C7, porque uno de los planes que tienen las negras para continuar es caballo E5 y caballo C4, o caballo B6 y caballo C4. Por eso caballo D7 es muy importante. Las blancas deciden hacer alfil B3 y necesitan cambiar ese fuerte alfil que se encuentra en D5. El peón de B5 se encontraba con muchos problemas y de alguna manera, si jugaban imprecisas y dejaban esos fuertes alfiles jugando en el flanco, este peón también podría ser candidato a caer, sobre todo con la jugada alfil E7, ¿sí? Porque si por ejemplo nosotros jugáramos esto y el blanco hiciera caballo de 3, alfil C4 sería muy molesta porque clavaría el caballo y nos amenazarían comernos el peón de B4. Y si el alfil fuera A5, sería una jugada muy fea, porque el alfil queda totalmente encerrado en una posición sin juego y defendiendo penosamente un peón. Por eso, estos jugadores ven mucho, y acá estamos viendo que a pesar de que las blancas se encuentran inferiores, están tratando de luchar contra los planes de las negras, los cuales son muy peligrosos, y estas cosas ven estos jugadores, y por eso la partida es muy interesante, y sobre todo como está siendo llevada por parte de las negras. Luego es un jugador muy fuerte y está tratando de resistir lo mejor posible.
para obtener unas tablas. Por eso ya hace la mejor jugada, que es alfil b3, y no es cualquier jugada, lo cual ya explicamos por qué había que hacerla. Y las blancas, ahora sí, las negras, no quieren cambiar el alfil desde 5, pues el alfil justifica muchas cosas, el alfil está en f6, y deciden volver con el caballo c4, evitando el cambio. Y de nuevo, quizás, no decimos que sea ahora, pero alfil e7 quizás sea amenaza. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con e4, ya que e4 no se puede hacer porque el caballo quedaría en el aire si el alfil estuviera en f6, pero siempre está el tema de atacar ese peón, ¿sí? Y también recordemos que las blancas están medio en subsan, ya que no tienen mucho movimiento, porque lo que hagan, sus piezas se desmejoran, están ubicadas de la mejor manera, pero de una manera pasiva. Por eso el caballo c4, por lo tanto, es muy buena, y las blancas deciden hacer caballo d3. Por fin su caballo, que estaba mal ubicado, se llevó a una mejor casilla, a una casilla central, pero alfil e7 y las negras permiten el e4, que habíamos dicho que quizás no le convenía, pero la cuestión es que las negras, luego de una evaluación y un cálculo obviamente, deciden entrar en esta posición, porque luego que retiren el alfil a b7, ¿sí? Las negras tienen la facultad de tener muchas amenazas, y las blancas se encuentran en una especie de subsan, ya que su rey mucho no puede ser movido en el centro. El caballo de d3 está atado al punto C, el alfil llegó a su mejor posición, sacarlo de esa posición no parece conveniente, y la única movida posible que tienen para tratar de no desmejorar más la posición es la jugada caballo c2, ¿sí? Porque el caballo c2 lo que tiene es que mantiene la posición y redobla la defensa del punto b4, que es su punto más débil, justamente. También hay que pensar que muchas cosas no tienen para hacer, y bueno, tienen que mantenerse a la espera de ver lo que las negras hacen y rezar en parte para que las negras no evolucionen de la mejor manera. Y por eso retira su mejor caballo la casilla de 4 y la lleva a c2. Y ahora las negras juegan caballo cb6, ahora retiran su caballo de la casilla c4. Hay que tener cuidado, ya que existía la posibilidad de un alfil por caballo, y luego de peón por un caballo c2, y ese peón se encuentra muy adelantado, y hay que tener ese cuidado, ya que al permitir al blanco jugar e4 y el alfil no está en d5, la situación cambia y ese peón puede ser ganado por parte de las blancas, ya que casi que no se puede defender y habrá que jugar un b3, y bueno, caballo d1, rey d3, y el peón estaría cayendo. Por eso, volviendo para atrás en la posición, las negras tienen que estar muy atentas a las sutiles amenazas que las blancas plantean, y estos jugadores son muy fuertes, y por eso, una vez más, Baisali hace la fuerte jugada caballo cb6, y no justamente para volver atrás y desarmar su posición, sino para evitar ese recurso que el blanco estaba intentando y poder continuar con la partida. Las blancas ahora prosiguen mejorando un poco más su rey, llevándolo a e3, ¿sí? Para tomar más casillas centrales y tenerlo más cerca del centro, y las negras también deciden mejorar su rey, llevándolo a g7, sacándolo de la octava, y planeando ya hacerlo participar el día del mañana, sobre todo si desaparecían los alfiles de negras, porque tendría un camino muy interesante a recorrer, pero todavía falta mucho para ello, y el rey g7 es una buena jugada, al igual que el rey e3. Ambos jugadores son muy buenos y saben que sus reyes tienen que participar en los finales, sobre todo cuando no hay damas en el tablero. Las blancas, ahora recordemos que están con peón de menos, ¿sí? Y el problema es justamente mantener al negro a raya para que no siga avanzando, y si las negras no avanzan no pueden pasar un peón, y si no pasan un peón no podrían ganar la partida, y es por eso que las blancas están intentando hacer todo lo posible para que el negro no avance, justamente, pero ese avance es muy difícil de detener,
y hay que reconocer que también es muy difícil para que las negras lo lleven. Hay que tener mucha técnica y mucha paciencia y buen conocimiento de los finales. La cuestión es que a rey G7 el blanco ahora intenta caballo E5. Ahora decide cambiar otro caballo, ¿sí? Porque está tratando de llegar a un final de 2 alfiles y caballo contra 2 alfiles y caballo. Y sobre todo intentando de que las negras jueguen de imprecisa caballo por caballo, que podría hacerlo. Lo que pasa es que tiene la sutileza que si tomamos de alfil, el rey se tendrá que ir para atrás, o si fuéramos a G6, ese alfil estaría fuertemente ubicado en la diagonal y compensaría los problemas que las blancas tienen. Sobre todo también si hicieran F6, ¿no? Nos iríamos y el alfil molestaría mucho al rey y al peón de F6, por ejemplo. Pero las negras una vez más no caen en esa situación y siguen jugando con fuerza, y a caballo de 5 hacen la fuerte jugada alfil F6, porque de nuevo, otra vez juegan creando amenazas, y si bien el caballo entraba invitando al negro a cambiar, el negro responde amenazando ganar una pieza. Luego de alfil F6, el blanco termina comiendo en D7, y luego de caballo por D7, ahora deciden traer su otro caballo al centro del tablero para tener alguna incidencia. Las negras, luego de esa escaramuza del caballo de 5 y el error y el acierto de no tomar en dicha casilla, como explicamos, vuelve a retirar el alfil a la casilla de 7, ya que esta casilla F6 y E5 dijimos que en un futuro puede servir para que el rey avance, y sigue atacando la única debilidad que tiene a la vista, que es el punto B4, y que hace que las blancas sigan estando mal y no puedan crear un plano activo, ya que tienen que estar pendientes de ese peón. Y esta es la habilidad y la técnica de un jugador con ventaja para tratar de atacar debilidades de la banda contraria y tratar de mejorar sus piezas a la vez. Eso se llama técnica en ajedrez. Por eso, muy buena jugada alfil E7, obligando a las blancas a caballo C2 a poner al caballo en una mala posición. Vuelve F6, porque repite jugadas para ganar tiempos en el reloj realmente, y ganar tiempos para poder ver cuál es el plan a seguir. El blanco juega caballo D4 y ahora alfil E5. Las negras se dan cuenta que es hora de cambiar el alfil de F7, de C7, y como bien dijimos, el rey G7, si se recuerdan, tenía como idea explotar las debilidades de negras y subir al rey por negras si las piezas se fueran cambiando de manera correcta. Y el negro lo está haciendo de manera magistral. Está quitando los defensores de las casillas negras para quedar en un final superior donde no solo el negro va a quedar con un alfil mejor que el alfil de blancas, porque el alfil, una vez más, como siempre implicamos, es el alfil que choca con el peón central más adelantado, es el alfil malo de las blancas, mientras que luego de alfil por alfil, si las blancas lo hicieran, las negras se quedan con su alfil de 7, pero no es malo porque no está chocando con uno de los peones más centralizados, con lo cual no lo convierte en un alfil muy malo. ¿Sí? Ojo con esa diferencia. ¿Sí? Es un detalle muy importante. Alfil E5, las blancas tuvieron que comer, y esto recuerda a las recomendaciones de Capablanca. Hay que limpiar de hojarasca la posición. Capablanca en sus partidas, sobre todo en los finales, le cambiaba las piezas útiles al rival y lo dejaba con las piezas inútiles, y increíblemente Baisali, la jugadora hindú, está usando esa técnica, que es justamente sacarle las pocas piezas que jugaban al blanco y dejándolas con sus piezas inútiles, ya que el alfil es muy malo y el caballo en D4 también. Por eso la técnica que está usando la jugadora es impecable. Luego de alfil por y caballo por, ahora el blanco de nuevo tiene que irse con el caballo, que su caballo no hace nada. Y ahora las negras siguen creando amenazas con caballo C6. No caen en la tentación de caballo C4, porque ya dijimos que luego de alfil por y peón por, ese peón es muy difícil de defender, y luego de rey y rey por, el peón caería en una o varias jugadas. Por eso, una vez más, hacen la jugada,
fin a jugada caballo C6, porque ahora están jugando por el tema de que el caballo no se puede ir muy lejos, ya que hay otro peón en la mira, y es justamente el peón de B4 que está siendo mirado por el caballo, pero mucho no se podía hacer, ese peón siempre estaba al acecho, y digamos que Dubov perdió la paciencia posiblemente y decidió entregar ese peón, o por error lo termina perdiendo. La cuestión es que a caballo C6 el blanco hace G3 porque decide crear una avalancha de peones y tratar de activarse en el flanco de rey, pero caballo por B4, otro peón más para las negras, y digamos que la posición ya está sentenciada, pero esta partida hay que ganarla, y para ganarla hay que tener una técnica depurada. La cuestión es que a caballo por B4 y caballo C3, ahora las blancas tienen que luchar porque esos peones no avancen, pero son dos peones pasados y dos peones de ventaja, y la ventaja es muy grande, igual la partida todavía hay que ganarla. Y las negras obviamente vuelven con el caballo porque también tienen que planificar traer su rey hacia el centro y el flanco de dama para poder avanzar, ya que no es tan fácil moverlos, porque si los moviéramos se generarían casillas que las piezas podrían tratar de usar y bloquear, y el rey blanco podría participar y recuperar algún peón. Por eso los peones no son tan fáciles de mover y hay que tener paciencia y avanzar de forma cautelosa. Por eso caballo C6 es la jugada que hacen las negras, y F4 las blancas tratan de obtener una cierta ventaja en dicha posición, pero la cuestión es que luego de peón por y peón por, ahora E5, brillante jugada de las negras, otra gran jugada, porque no solo E5 bloquea los avances de los peones centrales, sino que también hace más fuerte, o sea, el hecho de que el alfil se transforma cada vez más malo porque este peón está fijo y hace que el alfil choque con ese peón, y es otro gran problema que tienen las blancas, ¿sí? Y por eso es muy fuerte la jugada, sobre todo que si las blancas toman existe la posibilidad de tomar de caballo, y ese caballo es muy fuerte. Las negras están jugando las mil maravillas y las blancas están en serios problemas. A E5, de hecho, bueno, las blancas hacen alfil D5 y tienen un cierto contrajuego, pero obviamente las negras sopesaron todo eso y primero comen en F4, ¿sí? Cuidado con los detalles, porque estaba el tema de alfil por F6 y F por E5 y a rey por F4. Ahora, caballo A5, y seguimos con los grandes conceptos de esta gran jugadora de un altísimo nivel posicional. Ahora también está planteando cambiar los alfiles, porque el final es más fácil de jugar con caballos y peones que con alfiles y peones, las reglas de los finales lo dicen, y esta jugadora lo demuestra a mis maravillas jugando caballo A5, y por eso las blancas, entre las penosas elecciones, deciden centralizar más su rey, así por lo menos si las negras le comieran, obviamente comerían de peón y tendrían un peón pasado, y sumado a su fuerte rey avanzado, tendrían un contrajuego bastante considerable. Pero, una vez más, a rey E5 bien jugado de las blancas, y cuidado con no cometer un error. Baisali hace la fuerte jugada B4, sigue jugando con jugadas incisivas, comienza a avanzar sus peones, y no solo lo avanza, sino que lo avanza atacando el caballo de C3, con lo cual, si las blancas comieran, sería una pérdida de tiempo, ya que el caballo defiende los peones, y estos peones avanzan más rápido que el rey y el peón de él. Por eso, fuerte jugada, con nervios de acero, la jugada B4, y las blancas deciden hacer caballo A4, bloqueando en cierta medida el avance de los peones, y ahora alfil C6, otra fuerte jugada de las negras, porque no solo sale de la amenaza del caballo C5, ¿sí? Que a la vez con el alfil sostienen el avance del peón y obligarían al alfil obligarían al alfil a una posición defensiva, con lo cual compensaría la situación de las blancas,
y una vez más Baisali hace la mejor jugada para no entrar en una posición desventajosa luego del caballo C5, y a su vez, una vez más, hace una jugada atacando el caballo de A4. Excelente jugada, a lo cual el blanco continúa con caballo C5 y ahora sigue mejorando su alfil con B5, ya que no solo lo supo mover con maestría, sino que lo llevó a una mejor posición, defendiendo el peón de A6 y ahora tratando de avanzar el peón B, ¿sí?, de manera magistral. Alfil B5 hace las negras y ahora rey D6. Las blancas tratan de avanzar con su rey y seguir avanzando con el peón de E, y sueñan con poder comerse el peón de B7 con su rey en alfil, pero los peones negros del flanco de dama están muy avanzados, y si bien las blancas están evitando los avances y los avances de las negras no pierden la cordura y juegan de manera magistral. Caballo C4, muy buena jugada, porque no solo obstaculiza al alfil, sino que está preparando el movimiento A5 y A4, avanzando los peones fuertemente, y lo que hace que el caballo C4 sea una buena jugada, a lo cual obviamente alfil por caballo sería muy mala, porque el alfil en posición abierta es muy superior a un caballo, y sobre todo con dos peones pasados. Es por ello que una vez más el concepto prevalece y no podemos comer el caballo S4 y debemos jugar rey E7, intentando, como dijimos, comernos el peón de F7. Pero las negras siguen jugando con precisión y ahora hacen otra fuerte jugada, que es caballo E5, centralizando el caballo, defendiendo el punto de F7 y preparándose a avanzar los peones del flanco a rey D6, molestando el caballo. Caballo G6, el caballo se retira, pero se retira para tratar de sostener las amenazas de las blancas en el flanco del rey, ya que la única baza que tenían las blancas era venir con su rey y comerse el peón de F7 para obtener un peón pasado, con lo cual complicaría mucho a las negras, y por eso caballo G6 es una gran jugada, porque el caballo G6 no es una jugada que se aleja del tablero, justamente está limitando las casillas con el cual el rey intentaba ayudar al alfil a comer el peón de F7. En realidad es una fuerte jugada, ya que luego que evite esos temas, se puede dedicar a avanzar sus peones en el flanco de dama y ganar la partida. A lo cual las blancas, bueno, tienen que avanzar e intentar algo y juegan E5. Y ahora, como dijimos, A5, otro paso en la coronación, a lo cual las blancas intentan un caballo B3, cosa de que de alguna manera los peones se empiezan a debilitar, pero A4 sigue avanzando y tocando el caballo. Caballo D4, ya que muchas cosas no podemos hacer, intentando comerse el alfil de B5, pero alfil D3, otra fina jugada, ¿sí? El alfil, cuando hay peones avanzados, siempre tiene que estar adelante, justamente de los peones, delante de los avances, no atrás, ¿sí? Es otra regla en los finales, de alfiles y peones, justamente, porque el alfil apoya el avance. Y E6, intentando abrir la posición y buscar una especie de perpetuo o algo por el estilo, pero las negras terminan comiendo, obviamente, y a caballo por E6, otra fuerte jugada, rey F6, otro concepto de los finales. Cuando un caballo ataca a un rey, el rey se debe colocar horizontalmente a un caballo, ya que el caballo, al encontrarse en una casilla contigua de un rey atacado, necesita 3 tiempos para darle un jaque, o 2 tiempos para darle un jaque. No es lo mismo que el rey en diagonal, porque con un tiempo le damos jaque. Por eso es que el rey se va a F6, ¿sí?, indistintamente si no hubiera un alfil. En este caso no sería bueno porque hay un descubierto, obviamente. Hay un descubierto y perderíamos el alfil. Pero esta regla que estamos diciendo es válida cuando no hay alfiles y están solamente los caballos. Por eso rey F6 es muy buena jugada. Y a caballo C5, atacando y atacando, como dijimos, el alfil va delante de los peones, y ahora lo vemos porque el alfil ahora puede hacer 2 signos de admiración. Alfil C2 abanica el caballo y defiende el punto atacado, por lo cual, como dijimos, la regla de finales y peones, cuando hay 2 peones
avanzados y en pareja, uno al otro, el alfil tiene que ir por delante. Alfil C2, las blancas juegan caballo D7, molestando, y ahora rey G5. No solamente estamos intentando avanzar los peones del flanco de dama, sino que el rey está ya mirando el peón de H2, y cuidado con ello, porque también se está abriendo camino para ir a apoyar el avance de sus peones del flanco de dama. Brillante jugada, la jugada rey G5, las blancas hacen caballo C5, ¿sí? Para intentar algo, pero caballo F4, ahora viene el caballo a jugar también y a sumarse a la lucha de comerse el peón de H2 y a intentar ayudar a sus peones que avancen. Alfil C4 hacen las blancas, tienen que mantenerse y también mantener a raya el caballo. Abanican también al caballo de F, cosa que el caballo no pueda entrar, ¿sí?, a sumarse al avance de los peones. Pero ahora avanza el peón A3, justamente ese peón tiene la posibilidad de avanzar. Y a rey E5, como vemos, la participación del rey en la defensa es muy importante y el poder se mantiene en el centro del tablero. Las blancas hacen, ahora las negras hacen alfil B1, porque el alfil sigue jugando un papel óptimo y amenaza a A2 y A1, formando el peón, a lo cual las blancas decidieron hacer caballo A6, tratando de comer el peón de B, pero las negras continúan con A2, y la idea ahora de las blancas era más que justamente entregar su alfil por el peón, y luego de alfil por alfil, caballo por B4, y las blancas están intentando cambiar un peón por un peón y llegar a una posición de tablas, ya que rey caballo contra rey caballo y alfil sería muy difícil de ganar. Se daría la posibilidad que quedara el final de rey caballo y alfil contra rey, lo cual sería interesante ver si las negras podrían dar ese mate. La cuestión es que Dubov está jugando sus últimas cartas y tratando de minimizar la situación para llevar la posición a una partida de ahogado, y las negras siguen jugando con precisión. Por eso, luego de caballo por B4, hacen alfil F7, llevan todas sus piezas al flanco del rey, ya que acá, en esta situación, la partida se va a ganar en base a que ese peón de H2 tiene todas las de caer, y si cae, este peón coronaría y el rey y el caballo no podían evitar dicha coronación. Por eso el blanco se mantiene en el centro con rey E4 y ahora rey G4, ¿sí?, ganando más espacio en el flanco del rey, y caballo. La cuestión es que las blancas no están muy bien, no tienen muchos planes óptimos y las negras están obviamente con clara ventaja. Las blancas, luego de caballo A6, se encuentran con alfil D5 jaque, y a rey E3, ya dijimos que el rey se tiene que mantener cerca de su peón. Ahora caballo G2 jaque, y a rey F2, rey H3, y como vemos la técnica del negro es impecable, con sus piezas de a poco fue avanzando y acercando su rey al peón de H2, obligando a las blancas a hacer rey G1, y ahora caballo H4, otra buena jugada, con la idea del caballo F3 y caballo por H2, y también hay que hacer notar cómo el caballo quedó fuera de juego. Por eso las blancas están totalmente perdidas, pero hay que tener la técnica para ganar este final. Continuando con la partida, las blancas hacen la jugada caballo C7, intentando atacar el alfil, y una vez más las negras juegan la mejor jugada, que es alfil C4, ya que para ganar este final tienen que comerse el peón de H2, y para ello tienen que luchar porque el caballo no se reincorpore a la batalla. El caballo, entregado por el peón H de las negras, podría llevar a las negras a jugar el mate de alfil y caballo y rey contra rey, aparte si el peón blanco desaparece, y ya sabemos que ese final necesita ser jugado con precisión y tiene un máximo de 75 jugadas, con lo cual si el negro no ganaría alfil y caballo y rey contra rey en 75 jugadas sería tabla. Por eso las blancas están apelando a lo mejor que pueden para intentar o cambiar una pieza y peones, o
cambiar el caballo por el peón de la columna H. Por eso las blancas, luego del caballo C7, se encuentran con alfil C4 y a caballo E8, caballo F3 jaque, ¿sí? Y luego de rey F2, el negro termina capturando el peón de H2 y ahora caballo D6, atacando el alfil nuevamente. Y de nuevo alfil D3, la técnica de abanicar el caballo a 2 casillas con un alfil es impecable. El rey se dirige a E3 atacando el alfil. Las blancas no tienen más que crear amenazas. Y ahora alfil B1, el alfil no solo se va lejos, sino que corta al caballo, porque el plan de las negras ahora es tratar de coronar el peón y evitar de entrar al mate, a la posición de mate de alfil y caballo y rey contra rey. Por eso alfil B1 es la jugada, rey F4 para dificultar el avance del peón, pero H5, el peón comienza a avanzar y ahora caballo F7, ¿sí? Con idea de caballo G5 jaque, H4 por parte de las negras es impecable como sigue avanzando el peón, caballo E5, como dijimos, y a rey G2 para avanzar el peón, rey G5 ataca el peón H y las negras deciden jugar rey G3 defendiendo el peón, porque la idea es justamente luego que el caballo se mueva, dar un caballo F3 jaque y mover el caballo con jaque para que el peón tenga libre el avance. Por eso la jugada rey G3 y a caballo C4, ahora sí caballo F3 jaque, rey H5, H3, estamos a 2 pasos de coronar el peón, caballo E3, cuidado, ya que si H2, caballo F1 y entraríamos al final de rey, caballo y alfil contra rey. Por eso las blancas una vez más, luego caballo E3 se encuentra con la fuerte jugada alfil D3, evitando caballo F1 y a rey H6 haciendo un tiempo, H2 y las negras terminaron ganando. Una increíble partida, jugada de manera magistral, sobre todo en el mediojuego hacia el final, por la gran jugadora Vaishali Ramesh Babu, la jugadora hindú. Habla muy bien de ella y desde ya tiene un futuro muy prometedor.